Lección 1. Ecos del cambio. Hola Anna, ¿has explorado alguna vez las enseñanzas de Martin Luther King Jr.? Hola John. Sí, sus mensajes son atemporales e increíblemente relevantes en la actualidad. Exactamente. Dijo que ahora nos enfrentamos al hecho de que debemos elegir entre el caos y la comunidad. Esa es una declaración poderosa. Destaca la importancia de la unidad en tiempos difíciles. Absolutamente. Creo que sus palabras resuenan ahora más que nunca, especialmente con toda la división que vemos. Estoy de acuerdo. Su llamado a la resistencia no violenta nos anima a buscar el diálogo en lugar del conflicto. Sí. Es un recordatorio de que el cambio se puede lograr mediante la comprensión y la compasión. ¿Cómo crees que podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria? Creo que empieza por escuchar. Necesitamos escuchar genuinamente las perspectivas de los demás. Ese es un gran punto. La escucha activa puede cerrar las brechas y fomentar la empatía. Y es fundamental entablar conversaciones significativas, incluso con quienes no están de acuerdo con nosotros. Exactamente. Las conversaciones desafiantes pueden conducir al crecimiento y a nuevos conocimientos. ¿Tiene algún ejemplo específico de cómo podemos practicar esto? Una forma podría ser organizar debates comunitarios en los que las personas compartan sus experiencias e ideas. Es una idea fantástica. Crea un espacio seguro para que se escuchen diversas voces. Sí. Y podría ayudar a generar confianza y comprensión entre los miembros de la comunidad. ¿Qué pasa con el uso de las redes sociales? Puede ser un arma de doble filo, pero tiene el potencial de generar un cambio positivo. Absolutamente. Si se usa con cuidado, puede amplificar los mensajes importantes y conectar a personas de ideas afines. Sin embargo, es crucial promover un diálogo respetuoso y desalentar la negatividad. Definitivamente. Necesitamos dar un ejemplo de amabilidad y respeto en línea. ¿Cómo crees que podemos animar a otros a adoptar esta mentalidad? Compartir historias de interacciones positivas y destacar los beneficios del diálogo puede inspirar a otros. Eso es cierto. Las personas suelen estar motivadas por ejemplos de la vida real e historias de éxito. Y crear talleres o seminarios sobre comunicación efectiva también podría ser beneficioso. Gran sugerencia. El aprendizaje de habilidades prácticas puede ayudar a las personas a participar de manera positiva. Exactamente. Se trata de prepararnos a nosotros mismos y a los demás para entablar conversaciones constructivas. Me encanta cómo estamos explorando formas de encarnar las enseñanzas de MLK. Es inspirador. Realmente lo es. Su visión de un mundo mejor nos anima a seguir esforzándonos por lograr el cambio. Sigamos con esta conversación y veamos cómo podemos implementar estas ideas en nuestra comunidad. Lección 2. Voces de resiliencia. Hola Anna, ¿has oído hablar de la red de supervivientes que ha llamado la atención recientemente? Hola John. Sí, lo he hecho. Es maravilloso ver surgir este tipo de iniciativas. Estoy de acuerdo.
Es muy importante porque el mundo es todavía muy poco consciente de los desafíos a los que se enfrentan los supervivientes. Absolutamente. Crear una comunidad puede brindar apoyo y recursos que son cruciales para la curación. Y compartir historias puede empoderar a otras personas que pueden sentirse aisladas en sus experiencias. Exactamente. Cuando las personas alzan la voz, alienta a otros a compartir también sus narrativas. ¿Cuáles cree que son algunas formas eficaces de crear conciencia sobre esta red? Organizar talleres y sesiones informativas podría ser un buen comienzo. Es una idea fantástica. Proporcionaría una plataforma para que los supervivientes compartieran sus viajes. Sí, e invitar a oradores invitados que han superado dificultades similares puede inspirar esperanza. Definitivamente. Escuchar historias de éxito puede ser increíblemente motivador para quienes aún se están recuperando. Además, el uso de las redes sociales para amplificar estas historias puede llegar a un público más amplio. Eso es cierto. Una campaña bien diseñada puede atraer a personas que tal vez no conozcan estos temas. Y podríamos crear gráficos o vídeos informativos para captar la atención rápidamente. El contenido visual puede ser muy efectivo. A menudo es más atractivo que solo el texto. Exactamente. A la gente le encanta compartir contenido identificable, lo que puede llevar a más discusiones. ¿Cree que la colaboración con otras organizaciones podría mejorar esta iniciativa? Absolutamente. La asociación con organizaciones de salud mental puede proporcionar recursos y experiencia adicionales. Ese es un gran punto. También podría dar credibilidad a la red de supervivientes. Sí. Y fomenta un sentido de comunidad en los diferentes sistemas de apoyo. ¿Qué hay de la organización de eventos comunitarios para promover la unidad y la conciencia? Suena como una idea brillante. Los eventos como las caminatas o los festivales pueden atraer a diversas multitudes. También crearían una atmósfera animada para que las personas se conecten y compartan experiencias. Además, podría recaudar fondos para apoyar la red y sus iniciativas. Los eventos de recaudación de fondos pueden ser una forma divertida de involucrar a la comunidad y, al mismo tiempo, apoyar una buena causa. Exactamente. Y podemos involucrar a las empresas locales para que patrocinen o donen a la causa. Colaborar con las empresas no solo ayuda financieramente, sino que también construye lazos comunitarios. Además, aumenta la visibilidad tanto de la red como de las empresas involucradas. Es una situación en la que todos ganan. Me encanta cómo estamos intercambiando ideas sobre formas de marcar la diferencia. Yo también. Cada pequeño esfuerzo cuenta cuando se trata de apoyar a los supervivientes. Mantengamos este impulso y exploremos más ideas para ayudar a crear conciencia. Lección 3. Confort y entorno. Hola Anna, ¿has disfrutado de tu nueva rutina últimamente? Hola John. Sí, ha sido genial hasta ahora. Me siento con más energía y concentración. Eso es maravilloso. ¿Qué cambios has hecho en tu rutina? He empezado a incorporar las caminatas matutinas a mi día. Realmente me ayuda a despejar la mente.
Los paseos matutinos suenan refrescantes. ¿Tienes un lugar favorito que visitas? Sí. Hay un hermoso parque cercano con hermosos árboles y flores. La naturaleza puede ser tan edificante. ¿Crees que te ayuda a apreciar más tu entorno? Absolutamente. Estar en la naturaleza mientras estoy cómodo realmente mejora mi estado de ánimo. Me identifico. Me encanta cómo los sonidos de los pájaros y el crujir de las hojas crean una atmósfera tranquila. Exactamente. Es como la propia melodía de la naturaleza, relajante y calmante. Parece un plan. Empecemos el día con un paseo juntos alguna vez. Eso me encantaría. Siempre es agradable compartir esos momentos con un amigo. Seguro. Además, caminar con alguien hace que la experiencia sea más agradable. Y podemos hablar de cualquier cosa. Es una excelente manera de conectarse. Definitivamente. Es agradable entablar conversaciones significativas mientras se disfruta del aire libre. Estoy de acuerdo. Es increíble lo bien que se siente todo cuando nos tomamos un tiempo para nosotros mismos. Exactamente. ¿Crees que podríamos hacer de esto algo normal? Sí. Tener una rutina que incluya la naturaleza y la amistad suena perfecto. Estoy emocionada. Es una excelente manera de mantenerse motivado y apreciar las pequeñas alegrías de la vida. Lección 4. El proceso de búsqueda. Hola Anna, ¿cuánto crees que tardaremos en encontrarlos? Creo que la mayoría de las búsquedas suelen tardar unas 24 horas, pero puede variar. ¿Qué es lo que buscamos exactamente? Estamos intentando localizar los documentos que faltan para nuestro proyecto. Son cruciales para la presentación. Ah, ya veo. ¿Has comprobado los lugares habituales en los que guardamos los archivos importantes? Sí, he mirado en el archivador y en mi escritorio, pero no he tenido suerte hasta ahora. Es un poco frustrante. Me lo imagino. ¿Has pensado en revisar tu correo electrónico? A veces olvidamos que es posible que los hayamos enviado digitalmente. Ese es un gran punto. Definitivamente revisaré mi carpeta de envíos. Podría ahorrarnos mucho tiempo. Exactamente. Además, quizás podamos preguntar al equipo si alguien más tiene una copia. Podría acelerar las cosas. Gran idea. Les enviaré un mensaje rápido a todos ahora mismo. La colaboración es clave. Sí, y mientras lo haces, puedo empezar a organizar los demás materiales que tenemos. Nos ayudará a estar preparados. Eso suena eficiente. Por cierto, si no los encontramos pronto, ¿tienes un plan de respaldo? Creo que deberíamos resumir lo que recordamos de los documentos. De esa forma, no estaremos completamente perdidos si no aparecen. Buena idea. Siempre es aconsejable tener un plan de contingencia. Con suerte, no llegará a eso. Crucemos los dedos. Pero ser proactivo definitivamente aliviará el estrés si nos encontramos con más retrasos. Absolutamente. Me siento mejor al saber que tenemos un plan en marcha. Todo es cuestión de trabajo en equipo.
Exactamente. Y mantengámonos actualizados mientras buscamos. La comunicación hace que todo sea más fluido. Definitivamente. Los mantendré informados sobre cualquier progreso, y esperemos que encontremos esos documentos pronto. Lección 5. El dilema de la cena. Hola Anna, ¿tienes una hora específica para cenar en tu casa? Hola John. Sí, normalmente cenamos a las 5:30. Es un poco pronto, pero a nosotros nos funciona. Eso suena agradable. Mi familia tiende a comer más tarde, alrededor de las 7. Interesante. ¿Crees que eso afecta a la forma en que pasas las tardes? Definitivamente. Comer más tarde nos da más tiempo para relajarnos después del trabajo. ¿Qué hay de ti? Bueno, cenar temprano significa que puedo ayudar a mi madre con las tareas del hogar después. Qué bonito de tu parte. ¿Con qué tipo de tareas sueles ayudar? A veces la ayudo a cocinar o a poner la mesa. Otras veces, se limpia después. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. ¿Te gusta cocinar con ella? Yo sí. Es una gran experiencia de unión y también aprendo nuevas recetas. Eso es maravilloso. ¿Cuál es su plato favorito para preparar juntos? Nos encanta hacer pasta desde cero. Es desordenado pero muy divertido. La pasta casera suena deliciosa. ¿Añades algún ingrediente especial? Sí. A menudo experimentamos con hierbas y especias para crear sabores únicos. Esa es una gran idea. Debe ser gratificante crear algo juntos. Absolutamente. Además, es satisfactorio disfrutar de una comida que preparamos nosotros mismos. Apuesto a que sí. ¿Tienes alguna tradición familiar especial a la hora de cenar? Sí, a menudo compartimos historias de nuestro día durante la cena. Nos mantiene conectados. Es una tradición encantadora. Debe crear un ambiente cálido en la mesa. Realmente lo hace. ¿Qué hay de ti? ¿Algún ritual familiar durante la cena? Solemos jugar un pequeño juego de trivia. Añade algo de diversión a nuestras comidas. Eso suena entretenido. ¿Qué tipo de curiosidades preguntas? Lo mezclamos, cultura pop, historia y, a veces, incluso hechos tontos. Me encanta eso. Debe provocar algunas conversaciones interesantes. Lo hace. Y es una excelente manera de aprender cosas nuevas sin tener ganas de estudiar. Exactamente. Aprender puede ser divertido cuando se incorpora a las rutinas diarias. Tan cierto. Se trata de aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos, ¿verdad? Sí. Ya sea cocinando o compartiendo historias, esos momentos importan. No podría estar más de acuerdo. Creo que sugeriré una noche de trivia en mi casa. Es una idea fantástica. Podría convertirse en una tradición familiar habitual. Vamos a ver cómo va. Te mantendré informado sobre nuestras aventuras de trivia.
Lección 6. La configuración perfecta para cenar. Hola Anna, he estado pensando en comprar muebles nuevos para mi comedor. Hola John. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tipo de muebles estás considerando? Prefiero una mesa de madera con sillas cómodas. ¿Qué opinas? Eso suena encantador. Las mesas de madera tienen un ambiente cálido y acogedor, ¿verdad? Absolutamente. Además, son bastante duraderas y pueden durar años. Cierto. ¿Tienes en mente un tipo específico de madera? Me inclino por el roble. Es robusto y tiene hermosos patrones de vetas. El roble es una gran elección. Realmente puede mejorar la estética de una habitación. Exactamente. Y creo que las sillas cómodas son esenciales para cenas largas con amigos. Definitivamente. Nadie quiere sentirse incómodo durante una comida. ¿Qué estilo de sillas estás considerando? Estoy pensando en sillas tapizadas para una mayor comodidad. Eso suena perfecto. Las sillas tapizadas también pueden añadir un toque de elegancia. ¿Verdad? Quiero que mi comedor sea acogedor y acogedor. ¿Has pensado en la combinación de colores de la mesa y las sillas? Estoy pensando en un marrón intenso para la madera, quizás con tapicería azul marino. Es una combinación preciosa. Se vería sofisticado pero cálido. Gracias. Creo que creará un gran ambiente para las reuniones familiares. Seguro. ¿Ya tienes un tema para tu comedor? Voy a por un encantor rústico, con algunas piezas de decoración vintage. Eso suena encantador. Los acentos vintage realmente pueden aportar carácter a un espacio. Yo también lo creo. He estado coleccionando algunas piezas interesantes a lo largo del tiempo. ¡Qué emocionante! ¿Qué tipo de artículos vintage tienes? Tengo un reloj viejo, algunos platos de cerámica y un par de candelabros únicos. Esas suenan encantadoras. Cada pieza debe contar una historia. Exactamente. Me encanta cómo pueden iniciar conversaciones durante las comidas. Esa es la magia de cenar juntos, ¿no? Buena comida y grandes historias. Absolutamente. Se trata de crear experiencias memorables en la mesa. Y con su nueva configuración, parece que su comedor será el lugar perfecto para eso. Eso espero. Me muero por organizar mi primera cena con los muebles nuevos. Será fantástico. Me encantaría venir a ver tu nueva área de comedor en acción. Seguro que te invitarán. Tengo muchas ganas de compartir buena comida y risas. Lección 7. Aventuras y ganancias. Hola Anna, ¿te enteraste de la apertura del nuevo parque de aventuras en el centro? Hola John, sí. He leído que va a tener tirolesas y puenting. Suena emocionante, ¿verdad? Absolutamente.
Dicen que atraerá a turistas de todas partes. Es sorprendente cómo las empresas se benefician de actividades tan atrevidas. Cierto. A la gente le encanta la descarga de adrenalina. Es fascinante cómo algunos turistas buscan estas emocionantes experiencias. Correcto. Me pregunto si el parque tendrá eventos especiales para atraer a más temerarios. Eso sería inteligente. Tal vez podrían organizar competiciones para amantes de los deportes extremos. Exactamente. Los concursos realmente podrían darle un nombre al parque. Ahora me lo imagino, gente aplaudiendo, emoción en el aire. Y los medios de comunicación definitivamente cubrirían los eventos, atrayendo aún más atención y turistas. Sí. Se trata de crear expectación. Tengo curiosidad. ¿Probarías alguna vez el puenting? Creo que sí. La idea es aterradora pero estimulante. ¿Qué hay de ti? Estoy totalmente de acuerdo. Siempre he querido sentir esa sensación de caída libre. Es como volar por un momento. Esa es una gran manera de decirlo. Es interesante ver cómo algunas personas prosperan con el miedo, mientras que otras lo evitan. De hecho, es una emoción psicológica. Algunas personas superan sus límites, mientras que otras prefieren unas vacaciones tranquilas. Supongo que todo es cuestión de elección personal. ¿Crees que el parque tendrá algo para todos? Eso espero. Podrían ofrecer actividades más suaves como escalada en roca o carreras de obstáculos para los menos aventureros. Sería perfecto. También crearía un ambiente acogedor para las familias. Las familias sin duda lo apreciarían. Es esencial que las empresas se dirijan a un público amplio. Absolutamente. Podría convertirse en un centro comunitario donde la gente se reúna para divertirse. Me encanta cómo suena eso. Además, podría impulsar las empresas locales, creando empleos y oportunidades. Sí. Es una situación en la que todos ganan para la economía y la comunidad. Me muero por ver cómo se desarrolla. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. Lo mismo aquí. Planifiquemos una visita cuando abra. Quiero experimentarlo todo, tal vez incluso superar mis miedos. Cuenta conmigo. Será divertido afrontar desafíos juntos y crear recuerdos inolvidables. Lección 8. Creaciones culinarias. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado hacer un curry desde cero? Hola John, lo he hecho. Es una experiencia encantadora. El aroma inunda la cocina, ¿verdad? Absolutamente. Me encanta cómo la pasta de curry de la leche de coco crea un sabor tan rico. Sí. Y cuando agregas ingredientes frescos, los sabores se combinan muy bien. ¿Qué es lo que sueles incluir? A menudo uso pollo o camarones, junto con verduras como pimientos y espinacas. ¿Qué hay de ti? Prefiero añadir garbanzos y batatas para darle un toque vegetariano. Es abundante y satisfactorio. Eso suena delicioso. ¿Tienes algún ingrediente secreto que realce el sabor?
Me gusta añadir un toque de zumo de lima justo al final. Ilumina el plato de maravilla. Gran idea. Por lo general, añado un poco de cilantro fresco para darle una capa extra de frescura. El cilantro es fantástico. Realmente eleva el sabor general. ¿Has experimentado con diferentes pastas de curry? Sí. He probado pastas de curry rojo, verde e incluso amarillo. Cada una tiene sus características únicas. De hecho, el curry verde tiende a ser más picante, mientras que el amarillo es más suave y aromático. Exactamente. Me parece fascinante cómo el tipo de pasta puede cambiar por completo el plato. Es como una aventura culinaria. ¿Alguna vez sirves el curry con algo especial? Me encanta combinarlo con arroz jazmín. El arroz aromático complementa perfectamente el curry. Me gusta servir el mío con pan nan. Es perfecto para disfrutar de la deliciosa salsa. Naan es una elección fantástica. ¿Alguna vez has intentado hacer tu propio naan? Lo intenté una vez, pero no resultó tan esponjoso como esperaba. ¿Lo has intentado? Lo hice, y fue un proceso divertido. Amasar la masa era terapéutico, pero requiere práctica. Me lo imagino. Cocinar es una experiencia muy gratificante, especialmente cuando la compartes con amigos. Absolutamente. Hay algo especial en reunirse alrededor de una mesa llena de comida casera. Y es una excelente manera de crear vínculos y recuerdos duraderos. Cocinar realmente une a las personas. No podría estar más de acuerdo. Planeemos pronto una noche de curry y experimentemos con nuestras recetas favoritas. Lección 9. Diálogos financieros. Hola Anna, estaba revisando nuestro contrato de préstamo y entiendo tu punto de vista sobre la tasa de interés. Hola John, me alegro de que lo hayas mencionado. Parece un poco alto, ¿no? Sí, lo hace. Me preguntaba si hay margen de negociación sobre la tasa de interés. Esa es una buena pregunta. Muchos prestamistas están dispuestos a entablar conversaciones, especialmente si tienes un historial de pagos sólido. Exactamente. Siempre he sido puntual con mis pagos, así que espero que eso funcione a mi favor. Sin duda debería. También puedes destacar cualquier cambio en tu situación financiera que pueda justificar una tasa más baja. Esa es una gran idea. Hace poco recibí un ascenso, lo que fortalece mi estabilidad financiera. Perfecto. Mencionar eso podría ser un argumento convincente. ¿Ha pensado en cómo se pondrá en contacto con el prestamista? Planeo ser directo pero educado. Creo que ser respetuoso puede ser de gran ayuda en las negociaciones. Absolutamente. Comenzar con el aprecio por su servicio puede establecer un tono positivo para la conversación. También investigaré para entender las tasas actuales del mercado, de modo que pueda presentar una solicitud razonable. Eso es muy sensato. Demuestra que está informado y que toma en serio su solicitud. Exactamente. Quiero hacer hincapié en que una tarifa mejor nos beneficiaría a ambos a largo plazo.
Correcto. Una tasa más baja significa que podrás pagar el préstamo más rápido, lo que también es ventajoso para el prestamista. Exactamente. Además, construye una relación más sólida para cualquier transacción futura. Eso es cierto. Mantener una buena relación con su prestamista puede abrir la puerta a mejores opciones en el futuro. Ya tengo más confianza en esta negociación. Su consejo es realmente útil. Me alegra oír eso. Solo recuerda mantener la calma y la serenidad durante la conversación. Ese es el plan. También estaré preparado para cualquier contraoferta que puedan presentar. Buena idea. La flexibilidad a menudo puede conducir a una resolución satisfactoria para ambas partes. Gracias, Anna. Con tus consejos, me siento listo para abordar esta negociación de frente. Lección 10. Exploración de alojamientos. Hola, Anna. Últimamente he estado pensando en mis alojamientos de viaje. Hola, John, ¿qué estás pensando? Hasta ahora solo he probado hoteles, pero tengo curiosidad por las opciones de Airbnb. Eso es interesante. Airbnb puede ofrecer experiencias únicas que los hoteles podrían no ofrecer. Exactamente. He oído que a menudo tienen un toque más hogareño. ¿Has intentado alojarte en un Airbnb? Sí, lo he hecho. Me alojé en un acogedor apartamento en la ciudad el verano pasado, y fue fantástico. Eso suena maravilloso. ¿Qué es lo que más te gustó de él? La ubicación era perfecta y me encantó tener una cocina. Hizo que cocinar comidas fuera mucho más fácil. Cocinar suena genial. ¿Intentaste preparar algún plato local? Lo hice. Preparé un plato tradicional con ingredientes frescos de un mercado cercano. Fue divertido. Debe haber sido una experiencia memorable. ¿Crees que los anfitriones de Airbnb son generalmente acogedores? En mi experiencia, sí. La mayoría de los anfitriones están ansiosos por compartir consejos locales y hacer que te sientas como en casa. Eso es tranquilizador. Sin embargo, he oído que algunas personas han tenido problemas con la limpieza. Eso puede suceder, pero leer las reseñas de antemano realmente ayuda. De esa manera, puede encontrar anfitriones confiables. Buen punto. Definitivamente haré que sea una prioridad revisar las reseñas. ¿Hay algún inconveniente en usar Airbnb? Bueno, a veces el proceso de registro puede ser menos formal que el de un hotel, lo que puede resultar inconveniente. Ya veo. Eso podría ser un poco complicado. ¿Cómo te comunicas habitualmente con tu anfitrión? La mayoría de los anfitriones proporcionan su información de contacto con antelación y la comunicación suele realizarse a través de la aplicación. Eso suena fácil de usar. También tengo curiosidad por los precios. ¿Airbnb es generalmente más asequible que los hoteles? A menudo lo es, especialmente para estancias más largas o si viajas con un grupo. Puedes ahorrar significativamente. Eso es tentador. Tendré que explorar algunas opciones para mi próximo viaje. Definitivamente.
podría añadir un toque único a su experiencia de viaje. Gracias por las ideas, Anna. Ahora me siento mucho más informado acerca de cómo probar Airbnb. Lección 11. La vida real de personajes históricos. Hola Anna, estaba leyendo un libro sobre personajes históricos y me llamó la atención cómo todos tenían familias y emociones reales. Hola John, ese es un punto fascinante. Es fácil olvidar que eran personas reales con problemas y relaciones. Exactamente. No eran solo personajes ficticios en las historias, tenían vidas ajenas a sus logros. Correcto. Por ejemplo, tomemos a Abraham Lincoln, él lidió con pérdidas personales y problemas familiares mientras dirigía la nación. Absolutamente. Perder a su hijo debe haber sido devastador, especialmente en una época tan tumultuosa. Y, sin embargo, se las arregló para seguir adelante. Realmente demuestra la profundidad de la resiliencia humana. Lo hace. A veces me pregunto cómo sus experiencias personales moldearon sus decisiones y estilos de liderazgo. Esa es una gran observación. Los personajes históricos suelen basarse en sus emociones y experiencias para guiar sus acciones. Como Marie Curie, que enfrentó desafíos como mujer en la ciencia. La dinámica de su familia debe haber influido en su viaje. Sí. Tenía que equilibrar sus actividades científicas con las responsabilidades familiares, lo que requería una fuerza inmensa. Es inspirador darse cuenta de cómo afrontaron simultáneamente los desafíos personales y profesionales. Definitivamente. Y hace que sus logros parezcan más identificables. No solo eran extraordinarios, eran humanos. De acuerdo. Creo que comprender sus emociones hace que la historia sea más atractiva e impactante. Añade capas a sus historias. ¿Cómo crees que podemos aprender mejor sobre sus vidas personales? Creo que los documentales y las biografías suelen hacer un buen trabajo al mostrar sus luchas y triunfos personales. Sí. Y a veces, incluso la ficción histórica puede dar una idea de sus emociones, aunque con un toque creativo. Eso es cierto. Puede ser una forma divertida de conectarse con la historia mientras aprenden sobre sus experiencias reales. Me encanta explorar diferentes perspectivas de la historia. Hace que el pasado parezca vivo. Exactamente. Creo que es importante que recordemos que detrás de cada gran logro hay personas reales con historias reales. Bien dicho, John. Sus vidas pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre la perseverancia y la empatía. No podría estar más de acuerdo. Sigamos explorando juntos estas narrativas históricas. Es realmente enriquecedor. Lección 12. Hábitos de hidratación. Hola Anna, últimamente he estado pensando en mi consumo de agua. ¿Estás bebiendo lo suficiente? Hola John, he estado intentando beber al menos 8 vasos al día. ¿Qué hay de ti? Es un buen objetivo. A menudo lo olvido, pero mi objetivo es lo mismo. Sorprende lo fácil que es descuidar la hidratación. Realmente lo es. Configuro recordatorios en mi teléfono para ayudarme a recordar. ¿Lo has probado?
Aún no, pero suena como una buena idea. ¿Notas algún cambio cuando bebes más agua? Absolutamente. Mis niveles de energía son más altos y mi piel se ve mejor. Es increíble lo que puede hacer la hidratación. He oído que incluso puede mejorar el enfoque y la concentración. Eso definitivamente ayudaría durante el trabajo. Exactamente. Mantenerse hidratado es clave para la productividad. Además, puede ayudar con la digestión. No sabía que también ayudaba con la digestión. Normalmente bebo un vaso después de las comidas. Eso es genial. Beber agua antes de las comidas también puede ayudar a controlar el apetito, lo cual es una ventaja. Interesante. Tendré que probarlo. He estado intentando comer de forma más saludable en general, y el agua juega un papel importante. Definitivamente lo hace. A veces, infusiono mi agua con frutas como limón o bayas para darle un toque refrescante. Eso suena delicioso. Podría empezar a hacerlo para que sea más agradable. Cambia las reglas del juego. Además, es visualmente atractivo, lo que me hace querer beber más. Estoy de acuerdo. La presentación importa. ¿Has probado alguna vez agua con gas en lugar de agua sin gas? Sí, me encanta el agua con gas. Se siente como una delicia y puede ser una alternativa divertida a los refrescos. Ese es un buen argumento. He notado que puede ayudar a satisfacer los antojos de algo gaseoso sin azúcar. Correcto. Es una opción más saludable. ¿Has pensado en llevar una botella de agua reutilizable? Tengo uno, pero a menudo me olvido de llenarlo. Tal vez si lo mantengo a la vista, me acordaré de beber más. Esa es una gran estrategia. Mantenerlo cerca puede servir como un recordatorio constante para hidratarse. Ahora me siento motivado para mejorar mis hábitos de hidratación. Gracias por los consejos, Anna. Lección 13. Estudios futuros. Hola Anna, he oído que planeas continuar tus estudios. Eso es increíble. Hola John, sí. Estoy muy emocionada por ello. ¿En qué planeas concentrarte? Estoy pensando en profundizar en la ciencia ambiental. Me apasiona la sostenibilidad. Es un campo vital. Con todos los problemas climáticos, sus estudios podrían tener un gran impacto. Exactamente. Quiero aprender a desarrollar mejores soluciones para estos desafíos. ¿Qué hay de ti? Estoy pensando en hacer un máster en psicología. Quiero entender mejor el comportamiento humano. Eso es fascinante. Comprender a las personas puede llevar a muchos cambios positivos. Estoy de acuerdo. Además, creo que la conciencia sobre la salud mental es cada vez más importante en nuestra sociedad. Absolutamente. Es fantástico que quieras contribuir en ese campo. ¿Tiene en mente un programa específico? Sí, estoy buscando un programa que enfatice la investigación y la experiencia práctica. Eso suena perfecto.
La investigación realmente puede profundizar su comprensión y ayudarlo a aplicar lo que aprende. Exactamente. Quiero estar bien preparado para situaciones del mundo real. ¿Has pensado qué tipo de investigación te gustaría hacer? Estoy interesado en estudiar soluciones de energía renovable, especialmente los avances en energía solar. Es un tema candente. Ahí hay mucho potencial de innovación. ¿Estás pensando en alguna universidad específica? Estoy buscando algunas instituciones conocidas por sus sólidos programas ambientales. ¿Qué hay de ti? Me dirijo a las escuelas que tienen una sólida reputación en psicología, especialmente a las que tienen laboratorios activos. Elección inteligente. La experiencia práctica puede proporcionar información valiosa. ¿Se siente nervioso por el proceso de solicitud? Un poco. Siempre es abrumador exponerse, pero intento mantener una actitud positiva. Esa es la actitud correcta. Además, recuerda que cada solicitud es un paso hacia tus objetivos. Cierto. Me centraré en las oportunidades más que en la presión. ¿Algún consejo para mantenerse motivado? Me parece que establecer metas pequeñas y alcanzables ayuda. Celebrar las pequeñas victorias mantiene el impulso. Buen consejo. Haré una lista de tareas para mantenerme organizado y motivado. Es un plan sólido. Debemos motivarnos unos a otros a lo largo de este viaje. Definitivamente. Siempre es más fácil mantenerse motivado cuando tienes a alguien con quien compartir la experiencia. Lo espero con ansias. Hagámonos responsables unos a otros, y me muero de ganas de conocer vuestro progreso. Lección 14. Home Refresh. Hola Anna, acabo de comprar unas plantas nuevas para mi apartamento. Eso suena hermoso. Hola John, eso es maravilloso. ¿Qué tipo de plantas compraste? Tengo una higuera de hoja de violín y algunas suculentas. Creo que traerán vida y frescura a mi hogar. Absolutamente. Los higos de hoja de violín son impresionantes. Realmente pueden alegrar un espacio. Eso espero. Sin embargo, he oído que pueden ser un poco quisquillosos. ¿Tienes algún consejo para cuidarlos? Sí, requieren un poco de atención. Asegúrese de darles mucha luz solar indirecta y riéguelos cuando la tierra se sienta seca. Eso es útil. Controlaré la humedad del suelo. ¿Qué hay de las suculentas? Las suculentas son mucho más fáciles. Les encanta la luz del sol y solo necesitan regarse cada 2 semanas. Perfecto. Tengo muchas ganas de tener un pequeño oasis verde en mi apartamento. Es un pasatiempo tan gratificante. Además, las plantas pueden mejorar la calidad del aire y crear un ambiente relajante. Eso es cierto. Ya me imagino lo relajante que será volver a casa y encontrar un espacio lleno de vegetación. Te va a encantar. ¿Has pensado en decorar con tus plantas? Lo he hecho. Estoy considerando usar algunas macetas elegantes y colocarlas en los estantes para que queden bien expuestas. Suena como una gran idea.
Incluso puedes colgar algunas plantas para aumentar el interés visual. Me gusta esa sugerencia. Las plantas colgantes pueden crear una atmósfera única. ¿Tienes plantas colgantes en casa? Sí, tengo un potos colgado en la ventana. Está creciendo muy bien y le da un toque agradable. He visto potos en muchos hogares. Son tan versátiles. ¿Con qué frecuencia los podas? Por lo general, los podo cada pocos meses para mantenerlos sanos y fomentar un nuevo crecimiento. Esa es una buena práctica. Tendré que acordarme de hacer eso también con mis plantas. Definitivamente. El cuidado regular los ayudará a prosperar y a mantener su espacio fresco. Estoy emocionada de comenzar este nuevo viaje de paternidad vegetal.